Recordemos, hermanos, que mi esposita también ya no demora en ingresar, que es que está ahí una llamada de último minuto de un familiar. Recordemos que estamos profundizando y hemos visto un proceso de escatología desde varios puntos, ¿cierto? Iniciamos viendo la escatología de nuestro Señor Jesús, empezamos a mirar la de Pablo, vimos la de Pedro y pues estamos mirando como lo que llamaría la escatología de Juan. Es importante que comprendamos que la forma como lo vamos a estudiar en los miércoles va a ser diferente a la forma como en algún momento lo vamos a ver los domingos. Es un enfoque completamente diferente. Aquí lo que vamos a hacer es como un estudio y un análisis de las tres posiciones históricas. Cuando lo vamos el domingo lo vamos a ver completamente diferente en varios aspectos. Es importante que nosotros comprendamos lo siguiente, y es que cuando hablamos del milenio, es importante que entendamos que hay tres posturas históricas, ya muchos de los que estamos aquí lo hemos visto, pero se los voy a explicar. Voy a hacer como, eh, digámoslo así, una introducción antes de ingresar a estudiar poco a poco el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de lo que vamos a hacer? El propósito es que vamos a mirarlo desde las tres posturas históricas. Entonces, para mirarlo desde las tres posturas históricas es necesario que yo les explique cuáles son. Muchos de los que están aquí ya llevan conmigo un tiempo estudiando el tema de escatología, pero lo vamos a volver a explicar estas tres posturas, que es importante que las tengan presentes para poder entender el propósito con el cual vamos a estudiar Apocalipsis. Deme un momentico, yo guío a alguien que está intentando ingresar y no ha podido. Deme un momentico. Listo. Entonces, las tres posturas históricas, ¿cuáles son? Está el premilenialismo, está el postmilenialismo y está el amilenialismo. Esas son las tres posturas históricas que se llaman las tres posturas mileniales, ¿sí? Lo que es el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. Si nos enfocamos en el lugar donde estamos en Pereira, por lo general, todas las personas aquí en Pereira son premilenialistas, dispensacionalistas, ¿sí? Premilenialistas, dispensacionalistas. Démelo. Listo, ahora sí, qué pena que es que hay una hermanita que está intentando ingresar y no ha podido. Listo, entonces vamos a explicar las tres. Ya con algunos lo habíamos explicado, lo voy a explicar de una forma rápida. Aquí Pereira es premilenialista, yo por muchos años fui premilenialista, dispensacionalista. Ya les voy a, muchos de los que están aquí ya más o menos conocen estos términos. El dispensacionalismo es muy fuerte en Pereira, en Colombia, realmente pues casi en toda Latinoamérica, porque el dispensacionalismo no más lleva 100 años, es como una postura que es como lo que más se enfocan. Realmente las iglesias aquí en Pereira son premilenialistas, casi todas. Yo creo que nomás somos como de pronto dos iglesias que tenemos una postura escatológica completamente diferente. Listo, entonces esta es la postura que más abunda en Pereira, o digámoslo así, pues en Colombia, ¿cierto? ¿En qué consiste el premilenialismo? El premilenialismo quiere decir que Jesús va a venir antes del milenio, ¿cierto? Eso es lo que ustedes más se les ha dicho en las iglesias del contexto aquí en esta ciudad. Entonces está la era de la iglesia, y entonces la mayoría de los premilenialistas son pretribulacionistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús viene antes de la tribulación. Hay unos, por ejemplo, como Armando Alducin, que él es premilenialista, pero él es mi tribulacionista, él cree que Jesús viene a la mitad. Hay otros que dicen que Jesús viene al finalizarse la tribulación. Pero por lo general, la mayoría de los premilenialistas, o sea, que Jesús viene antes del milenio, es que la mayoría son pretribulacionistas, que Jesús viene antes de lo que ellos llaman la tribulación. Ese es el premilenialismo. Ahora, así no crean, la mayoría de las posturas históricas no solamente es el premilenialismo, muchas personas nomás conocen el premilenialismo.
dando a entender que la mayoría de los reformados históricamente o eran amilenialistas o eran postmilenialistas. Por ejemplo, la mayoría de los puritanos escoceses, de los puritanos holandeses, de los puritanos británicos, todos eran postmilenialistas. Y ya les voy a explicar, para los que no han estado conmigo, en qué consiste el postmilenialismo. Por ejemplo, el postmilenialismo, ¿qué es lo que creen ellos? Ellos creen, aquí está Jesús murió, resucitó, la era de la iglesia, la expansión de la iglesia, pero los postmilenialistas, por eso se llama post, dicen que Jesús va a venir después de lo que ellos llaman el milenio, porque ellos dicen que la iglesia va a llegar a tener un avance, un crecimiento con el cual ellos llaman la edad de oro, y ellos ven esta edad de oro o toda esta época como un milenio donde el evangelio va a llegar a todas las naciones y el evangelio va a impactar todas las naciones. Por eso se dice que el postmilenialismo es un enfoque optimista, porque ellos dicen que el evangelio va a llegar a tal punto que va a llegar y va a haber un gran número de convertidos y que se va a tener presidentes cristianos, o sea, que va a haber una transformación y que el evangelio va a llegar a una edad de oro. Uno me preguntaría por qué los puritanos creían en eso, y recordemos que Europa, después reforma, o sea, después de la reforma, llegó un momento donde el evangelio creció mucho. Por ejemplo, en el tiempo de Calvino, Ginebra, donde estaba Calvino, Ginebra era completamente, casi entregada a la reforma, ¿cierto? Al evangelio. Llegó un momento en la época puritana, que sabemos que el puritanismo es como la época dorada del cristianismo, donde el puritanismo creció mucho. Cuando los puritanos llegaron a Estados Unidos, también eran colonias completamente evangélicas, entonces ellos veían que el evangelio iba a llegar un momento, ellos tenían una idea optimista, ¿cierto? Del cual, después de la edad de oro, venía Jesús, nuestro Señor Jesús, y después el cielo. Yo les he dicho, muchos amigos postmilenialistas. Por lo general, muchos son presbiterianos reformados y son serios. O sea, uno estudia el postmilenialismo, yo también lo he estudiado bastante y es una doctrina seria. No obstante, yo no me alineo con el postmilenialismo. ¿Listo? Ahora, está el amilenialismo. Por lo general, el amilenialismo es la postura escatológica de la mayoría de los reformados actualmente y en épocas pasadas, en lo cual se habla de que el milenio, ¿cierto?, está sucediendo en la era de la iglesia y que nuestro Señor Jesús va a llegar después de que termine la era de la iglesia, como dice la mayoría de las parábolas. Nuestro Señor Jesús viene el juicio de los buenos y los réprobos y después el cielo. ¿Sí? Recordemos que el amilenialismo, estas tres posturas son completamente históricas, llevan bastante años. Que de pronto por aquí se conozca más el premilenialismo es otra cosa. Pero yo ya les he dicho con cuál postura es con la que yo más me alineo, pero es con amilenialismo, pero lo vamos a ver desde las tres posturas, el estudio de Apocalipsis para que ustedes lo puedan entender. Yo por muchos años fui premilenialista. Cuando yo estaba en iglesias carismáticas, a mí era el que me invitaba, el premilenialismo dispensacionalista. Mucho más porque es que el premilenialismo ha sido muy influenciado, por ejemplo, por Armando Alducin, él es premilenialista, ¿cierto? Medio tribulacionista, y es un enfoque que ha venido bastante y es como lo que más tienen las iglesias. Lo mismo, por ejemplo, David Diamond, él también es premilenialista, y muchos hombres dentro del carismatismo, por lo general todos son premilenialistas en su forma de hablar la escatología y lo llevan a ese enfoque. Este estudio que vamos a empezar a hacer de Apocalipsis lo vamos a enfocar exactamente en esa parte que les había dicho, en ver las tres posturas a medida que vayamos viendo Apocalipsis, ¿sí? Y vamos haciendo un análisis de cómo es que se ve históricamente y por qué han creído eso. Antes de iniciar, quiero que miremos unas cositas con respecto a esto. Déjenme un momentico acá. Déjenme aquí un momentico. Yo quiero que miremos algo antes de iniciar acá. Listo. Es con lo siguiente. Vamos a ver unos términos. Las preguntas que ustedes tengan las pueden ir haciendo. Yo necesito que antes de iniciar, ¿cierto? Miremos algunos términos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del premilenialismo, el premilenialismo es una postura futurista. Se le llama que el premilenialismo es una postura futurista. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. ¿Sí?
démoslo aquí un momentico, a ver si soy capaz de manejar esto acá. Listo. Entonces se habla que el premilenialismo es una postura futurista. ¿Por qué los premilenialistas son futuristas? Porque por lo general todo premilenialista dice que todavía faltan muchas cosas por cumplirse. Mejor dicho, ellos ven Apocalipsis donde Apocalipsis no se ha cumplido nada. Así es un premilenialista, mejor dicho, para los premilenialistas Apocalipsis no se ha cumplido nada, y cuando vemos Mateo 24, cuando nuestro Señor Jesús habla de Mateo 24, está hablando que todo Mateo 24 todavía no había sucedido nada. Por lo general, a los premilenialistas se les llama una postura futurista. Ahora, están los que llaman preteristas. Los preteristas son los postmilenialistas, ¿sí? Que ellos dicen que gran parte, hay preteristas totales, que el preterismo total es una herejía completa, pero hay algo que llama preterismo parcial. Los preteristas parciales lo que dicen que ciertas cosas ya se cumplieron, ¿sí? Y que todavía quedan algunas por cumplir, que es la venida de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? El juicio, y que Mateo 24, una parte ya se cumplió y otra parte no se ha cumplido, ¿cierto? Por lo general, los preteristas parciales son postmilenialistas o amilenialistas. Esta es una postura idealista, ¿cierto? Que por lo general, la mayoría de los amilenialistas son posturas idealistas, no todas. Por ejemplo, hay amilenialistas que son preteristas parciales, y en lo cual hablan lo siguiente, y es que muchas de las cosas que están en Apocalipsis son cosas constantes que están sucediendo a lo largo de la historia de la iglesia. Eso lo debemos de entender. ¿Qué es importante antes de iniciar al estudiar Apocalipsis capítulo 1? Y es lo siguiente, Apocalipsis capítulo 1 es un libro, mejor dicho, qué pena, Apocalipsis es un libro muy, muy complejo. Para cualquier teólogo y para cualquier pastor, hay pastores que no les gusta predicar Apocalipsis hay que predicarlo todo el consejo de Dios tiene que ser predicado. No obstante, como yo les había dicho, no podemos llegar a un punto del sensacionalismo, que hoy hay mucho sensacionalismo y llevan a las personas a ver un sensacionalismo en donde mantienen asustando a las personas y mantienen llevando a las personas todo el tiempo como a estar pendiente que una luna roja, que el coronavirus ya se está acercando, la venida del anticristo, que el chip, y todo el tiempo llevan al sensacionalismo y lo que hacen es llevar a las personas a estar perdidas en su punto de vista escatológico, como lo muestra la palabra. Es importante que entendamos Apocalipsis. Hay teólogos que dicen que Apocalipsis pueden tener 3 teólogos y pueden hasta existir 4 posturas diferentes. Es importante que entendamos que existen posturas muy diferentes dentro de la escatología a lo largo de la historia, aún dentro de la Reforma. Dentro de la Reforma podemos ver, lamentablemente, pues la mayoría son amilenialistas o postmilenialistas, pero también podemos ver en este tiempo hasta reformados premilenialistas, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, hay 2 puntos que debemos entender con respecto a Apocalipsis. Apocalipsis también es una epístola, ¿cierto? Se dice que tiene enfoque epistolar, ¿cierto? Una epístola. Es importante que entendamos con respecto a esto de que es una epístola, es que tiene todas las características de lo que tienen las epístolas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene un saludo y tiene una doxología. Recordemos que Apocalipsis se inicia con un saludo, ¿sí? Saludando a las iglesias, y termina con una doxología. También Apocalipsis también dice que tiene parte de profecía, ¿sí? Con respecto a la parte de la profecía, tiene temas proféticos, y un punto que a veces es muy complejo es lo que se llama el tema apocalíptico. La parte apocalíptico también es literatura. Recordemos que en el siglo I, entre los judíos, también habían muchos escritos apocalípticos. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje de muchas imágenes, de mucho simbolismo, de muchas cosas. Recordemos que Apocalipsis está lleno de muchas imágenes, de mucho simbolismo, y debemos entenderlo tal cual. Y entonces es epístola, es profecía y es lenguaje apocalíptico. ¿Listo? Eso quería como hacer una introducción con el fin para que vamos estudiando de una forma, pues así, libre, todo lo que tiene que ver con el tema de Apocalipsis. ¿Preguntas hasta ahí para iniciar con Apocalipsis capítulo 1? Preguntas. Pueden preguntar en el chat, pueden hacer las preguntas que quieran para que vayamos iniciando. Vamos a ir mostrando las 3 posturas, ¿sí? Bueno, otro punto, con respecto a la escritura.
Recordemos que por lo general se cree que Apocalipsis se escribió más o menos en el año 90, ¿sí? Después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Recordemos que Jerusalén y el templo, Tito llegó y se destruyó más o menos no, en el año 70. Sí, recordemos que eso fue un juicio por haber rechazado al Mesías. Por lo general entendemos que Apocalipsis se escribió en el año 90, pero para los postmilenialistas dicen que Apocalipsis se tuvo que haber escrito antes del año 70, porque recordemos que los postmilenialistas ven Apocalipsis cumplido todo en el año 70. Mejor dicho, ellos dicen que Apocalipsis habla del juicio que vino sobre Jerusalén y el juicio que vino sobre Israel por haber rechazado al Mesías. Eso es lo que hablan los postmilenialistas. Sí, la mayoría de los postmilenialistas, la mayoría no, todos los postmilenialistas hablan de que Apocalipsis realmente se cumplió en el año 70 y que nomás queda la parte de la venida de nuestro Señor Jesús y del juicio del gran trono blanco. Por tal motivo, ellos dicen que Apocalipsis se tuvo que haber escrito antes del año 70. Listo. ¿Preguntas? ¿Cómo debe ser la posición nuestra con respecto a esta postura? Yo digo que mira, algo que es característico con respecto a la forma como se fueron desarrollando las doctrinas a lo largo de la historia es que la mayoría de las confesiones históricas, la mayoría de los catecismos históricos, por lo general, no tocaron temas de Apocalipsis, ¿sí? Ni temas escatológicos, porque sabían que eran temas muy complejos y aún entre ellos habían diferentes posiciones con el tema apocalíptico. Sí, es necesario tener una posición con respecto a Apocalipsis y es necesario tener una postura. Recordemos que la postura también es importante con el fin de yo poder comprender otros temas. El problema es el siguiente, ¿cierto? No podemos venir a creer ni las peleas que se ven hoy en día con respecto al tema de Apocalipsis, porque Apocalipsis, sabemos, como dice Paul Washer, al final de cuentas, muchas cosas solamente se van a saber cuando se cumplan, ¿sí? Lo que sí debemos de entender es que el tema de la salvación es claro como está la palabra, como se la es predicado, ¿cierto? La salvación completa es del Señor. Eso no, tanto en las tres posturas se podría dar a entender que es así. Ahí sí no tiene que ver nada con respecto a esas posturas porque la salvación es del Señor. Por ejemplo, miremos tres posturas completamente diferentes dentro de la Reforma. MacArthur es calvinista y MacArthur es premilenialista. Sugel Michelén es calvinista y Sugel Michelén es amilenialista. Joel Vic creo que es postmilenialista y él es calvinista. Entonces ahí el tema de la salvación es claro, ahí no hay cambios para nada. Ya diferente es el arminianismo, eso ya es otra postura, que el problema es cuando el arminianismo se mezcla con el premilenialismo, eso ya se vuelve una postura completamente diferente, donde casi se centra que el hombre es capaz de decidir por Dios. Ahí sí es diferente, pero eso no afecta en nada con respecto a eso. Lo que sí me viene a mí a afectar muchas cosas de mi vida es tener una postura completamente diferente desde la palabra. Recordemos que hay cosas que son vitales y hay doctrinas que son sumamente vitales. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a iniciar con Apocalipsis 1, si ustedes lo pueden abrir ahí. Miremos Apocalipsis capítulo 1. Yo sé que hay muchas personas que son nuevecitas, que están aquí en el grupo, y de pronto yo estoy utilizando mucho lenguaje muy técnico. Yo sé que de pronto los que ya llevan tiempo conmigo, cuando yo utilizo lenguaje técnico, de pronto lo comprenden un poco más, ¿cierto? Pero la idea es que igual, dudas que tengan lo pueden preguntar. Listo. Entonces vamos a iniciar, vamos a leerlo por porciones. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la revelación de Jesucristo. La vamos a ver. Primero vamos a tener esta dinámica. La dinámica que vamos a tener es la siguiente. Vamos a leer la porción. Vamos primero a verla desde el punto de vista premilenial, después desde el punto de vista postmilenial y después desde el punto de vista milenial. Y después miramos las cosas que podemos tener en común de los tres y también las diferencias. Listo. Entonces dice, la revelación de Jesucristo. Lo primero, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Listo. Entonces miremoslo desde el punto premilenialista primero. Ellos dicen lo siguiente, listo, que es el Señor Jesús, que demuestra que está revelando la palabra al apóstol Juan. Recordemos que es Juan, ¿cierto? Juan el apóstol. Y entonces él empieza a hablar sobre esto. Hay varios puntos ahí que hay que aclarar. Por ejemplo, él dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿cierto? Y también al final dice, porque el tiempo está cerca. Tanto para el premilenialista, él dice que la palabra pronto y está cerca, en muchas ocasiones se utiliza en diferentes lugares de la palabra para hablar de pronto y cerca, dando a entender que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, igual estamos en los últimos tiempos, en el último tiempo. Recordemos que la palabra nomás habla de dos tiempos, que es antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, ¿qué es? Ya son los últimos días. Después de Cristo ya son los últimos días y entonces cualquier cosa que se diga que es pronto o cercano es porque va a suceder en cualquier momento, a pesar de que llevamos más de 2000 años. ¿Listo? Punto de vista premilenial. Recordemos que los premilenialistas son futuristas, por tanto, esta parte la tiran hacia el futuro, hasta el momento que aquí no se ha cumplido nada, ¿cierto? Como lo ven los premilenialistas. Ahora, miremoslo como lo ven los postmilenialistas. Los postmilenialistas sí dan un punto muy literal en estas dos palabras. Ellos dicen, como ellos dicen que Apocalipsis fue escrito antes del año 70, por tal motivo ellos dicen que esta palabra, las cosas que han de suceder pronto, era porque iban a suceder en esa generación donde Juan estaba escribiendo Apocalipsis. Mejor dicho, que las personas de ese tiempo, lo que estaban escribiendo acá iba a suceder en el año 70 y que Juan los estaba preparando para lo que iba a suceder en el año 70. Y entonces ellos ven la posición de los que dicen lo que va a suceder pronto y también la parte que dice ya que las cosas están cerca. Entonces dice, ahí muy claro, la epístola inicia hablando que el tiempo está pronto y que todo está cerca. La parte amilenialista, ¿cierto? Aquí podemos mirar con respecto, es porque en muchas ocasiones la palabra también dice pronto, cerca, y son cosas que van a suceder a lo largo de la historia, ¿cierto? Algo que Dios está orando a lo largo de la historia porque sabemos que Dios estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Realmente siempre ha sido los últimos tiempos. De hecho, cuando Pablo también habla de su tema escatológico, siempre habla de los últimos tiempos. Realmente la venida de nuestro Señor Jesús es inminente. No sabemos el tiempo, lo único que tenemos que hacer es velar. Por tal motivo sabemos que es en algún momento que tiene que suceder lo que está ahí escrito. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Pregunten, sin miedo, no hay problema. Avanzamos. O aportes o dudas. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Entonces vemos que inicia con una parte que es como una salutación. Recordemos que tiene la parte epistolar. Con respecto a eso sabemos que Jesús le iba a revelar a Juan todas las cosas que iban a suceder pronto. Veamos como veamos la parte pronto cerca, como se ven en las tres posturas, pero es algo que iba a suceder, o que va a suceder, o que está sucediendo. Empieza a saludar, esta carta está dirigida a las 7 iglesias. Con el solo hecho del título que le coloca la Reina Valera podemos tener varias posiciones. Realmente, tanto las tres posiciones son claros en decir que realmente esta carta y estas 7 iglesias eran iglesias físicas, ¿cierto? Las tres posiciones mileniales, ¿cierto? Del premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo, las tres reconocen que se tienen que realmente esas 7 iglesias son iglesias que estaban en ese tiempo, pero sí hay unas diferencias con respecto a varias cosas. Por ejemplo, el premilenialismo dice, listo, eran iglesias reales que se enviaron, pero esas iglesias son diferentes tiempos progresivos en la historia. Y entonces es muy común escuchar a un premilenialista decir, es que nosotros estamos pasando del tiempo de Filadelfia y ya estamos en el tiempo de la Odisea. Entonces yo escuchaba, es más, en este tiempo y decir, es más, en estos días alguien me preguntó, Carlos, ¿en qué tiempo nosotros estamos? ¿En la iglesia de Sardis, en la iglesia de Filadelfia o en la iglesia de la Odisea? Esas son posturas de los premilenialistas. Y entonces uno ya escuche decir a los premilenialistas en este tiempo que nosotros estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Así lo ven los premilenialistas. Y entonces ven cada iglesia
como si fuera una época. Entonces dicen, listo, la iglesia de Éfeso fue un tiempo de tal año a tal año. Después le siguió la de Esmirna. Después de la de Esmirna le siguió un tiempo de la de Pérgamo a lo largo de la historia. Después la de Tiatira, después la de Sardis, después la de la Odisea. Entonces ellos dicen, estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿cómo lo ven los postmilenialistas? Los postmilenialistas ven las 7 iglesias como que eran iglesias en el tiempo del apóstol Juan, donde se iba a enviar, eran iglesias que iban a tener visible el juicio contra los judíos, el juicio contra la iglesia, y se estaba era advirtiendo. Ellos no ven ningún acontecimiento futuro, ni ningún acontecimiento progresivo en la historia, sino que solamente dicen, eran para esas iglesias y ya. ¿Cómo lo ven los amilenialistas? Los amilenialistas sí ven que todo este mensaje a las iglesias se le envían a iglesias en ese tiempo, pero todo este mensaje no es un orden cronológico de cada una de las 7 iglesias, sino que cada una de las 7 iglesias tiene un mensaje, tiene una directriz. Recordemos que muchas de las iglesias tienen un elogio por el Señor Jesús, la mayoría de las iglesias tienen advertencias de nuestro Señor Jesús, y es como diferentes tiempos que se van a ir viviendo a lo largo de la historia de la iglesia, no progresivamente como lo ven los premilenialistas, sino que en algún momento puede pasar en diferentes momentos de la iglesia, en diferentes lugares, en diferentes países. Pueden estar viviendo como Esmirna, algunos estar viviendo como Pérgamo, algunos estar viviendo como Sardis, como Tiatira, como la Odisea. Es algo que va viviendo como diferentes momentos a lo largo de la historia. Ahí están las 3 posturas, ¿sí? Como va viendo con respecto a la iglesia. Ahora, es importante entender que como es un tema apocalíptico, los números sí juegan un papel muy importante en este libro. Ahora, no es numerología. No podemos basar, como ven muchos de los profetas falsos en este tiempo, ni de los adivinos, ver la Biblia como numerología. La Biblia no maneja una numerología ni para hacer chance, ni para hacer nada, ni para la suerte, no. No obstante, ahí sí tiene unos números de los cuales sí tienen significado. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo que su lenguaje era un lenguaje muy rico, pero para expresar ciertas cosas llegaban y lo expresaban con números. Por ejemplo, el número 7 siempre representa completo, y el número 7 aparece a lo largo de Apocalipsis bastantes veces. No obstante, no podemos decir que es numerología, ¿no? Realmente hay ciertos números que tienen un simbolismo muy claro en la palabra. El simbolismo es claro, no podemos decir pues que la Apocalipsis es un libro que no tenga símbolos, y los símbolos en Apocalipsis están por todos lados. Sabemos que es un libro complejo en el cual se necesita analizarlo muy bien. Entonces hablamos de de las 7 iglesias, también estamos hablando de las iglesias a lo largo de la historia también, ¿sí? Podemos ver algo ahí con respecto a eso. Esperemos ahí que están preguntando, porque vamos leyendo. El versículo 3 tiene 3 bendiciones, así es, dice. Muy cierto, enfaticemos en eso antes de entrar. Ustedes también me van colaborando ahí, profundizando, dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Quiere decir que es una bienaventuranza los que estudian Apocalipsis. Apocalipsis, en lugar de producir miedo, y veo muchos pastores produciendo miedo en las personas. En lugar de producir miedo, en lugar de producir cualquier cosa, no, Apocalipsis debe producir esperanza en el creyente. Dice, bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, hay una bienaventuranza, es una bendición estudiar Apocalipsis, a pesar de que es un libro muy complejo y que a lo largo de la historia se han dado posturas hasta de famosos teólogos. Hoy en día vemos grandes teólogos que tienen posturas diferentes de Apocalipsis, pero después de uno estudiar diferentes posiciones, uno también tiene que llegar a una posición clara en la cual uno se sienta más identificado. Eso sí, yo no estoy de acuerdo con el dispensacionalismo. Me parece que el dispensacionalismo sí no tiene que ver nada con la palabra. Eso ha sido, por ejemplo, a lo largo de la historia, los reformados sí que han criticado el dispensacionalismo. ¿Sí? Listo, entonces avancemos. Por ejemplo, como aquí veo varias personas nuevas y hay terminología que yo utilizo y de pronto no comprendan, la pueden escribir en un papelito y después me preguntan, ¿cierto? O la pueden consultar también, que, por ejemplo, hay muchos escritores que han hablado acerca de todos estos puntos, ya que hay cosas en nuestras posturas que vienen a ser muy claras, pero también vienen a
alejarnos bastante de la palabra. Listo, entonces leamos. ¿En qué consiste la salutación? Iniciemos con la salutación. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí? Mire cómo se utiliza mucho el número 7. Recordemos que Apocalipsis realmente hay veces no se hace un enfoque sobre el Espíritu Santo, sino que se habla de los 7 espíritus, pero también hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces miremos que Apocalipsis utiliza bastante simbolismo. Entonces dice, y que ha de venir de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Se va enfocando realmente en la obra de nuestro Señor Jesús, ¿sí? El primogénito de los que resucitaron, también estamos hablando, y el soberano de los reyes, el que gobierna, y vemos a nuestro Señor Jesús reinando, y el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, está hablando de su obra mesiánica y de su labor de redención y de morir, resucitar en la cruz. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Hay muchas posturas, por ejemplo, la premilenialista dice que en este momento nosotros no somos reyes y sacerdotes, sino que nosotros vamos a reinar con Cristo es en el milenio. A pesar de que Efesios también dice que nosotros estamos centrados en tronos celestiales con Cristo, y a pesar también de que Apocalipsis dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, dice, listo, somos reyes y sacerdotes, pero realmente muchos premilenialistas dicen, nosotros vamos a reinar es en el milenio. Listo, y vamos enfocándonos en varias posturas. Dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, hablando ahí sí de la venida de nuestro Señor Jesús, de la venida de nuestro Señor Jesús, que es importante que sí entendamos que ahí sí están las 3 posturas. Las 3 posturas estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. No obstante, no estamos de acuerdo con una venida antes de la tribulación. Ahora, los pretribulacionistas sí dicen que Jesús primero va a venir antes de la tribulación y después va a venir a la tierra. Eso es lo que dicen los premilenialistas, por lo general la mayoría. Dice, Jesús va a venir o antes de la tribulación o en la mitad de la tribulación, la mayoría, por lo general la mayoría están ahí, o antes o en la mitad. Pero la mayoría de las posturas, por ejemplo, el posmilenialismo y el milenialismo, nosotros hablamos de que Jesús solamente va a venir después de que todo se haya culminado y después de un momento fuerte y de crisis en la humanidad, nuestro Señor Jesús viene. O sea, no consideran que el Señor Jesús primero va a arrebatar a la iglesia y después viene el planeta Tierra. No va a venir por la iglesia. De hecho, la iglesia va a pasar por tiempos difíciles y por tiempos complicados. Dentro de los círculos amilenialistas se dicen que por lo general los premilenialistas creen que Jesús va a venir 1.5 veces, porque ellos dicen, los premilenialistas dicen que Jesús viene secretamente, se lleva a la iglesia y después de la tribulación vuelve otra vez Jesús al planeta Tierra, cuando la Biblia no es clara con esa postura. Realmente la postura del rapto secreto es tan secreto que no aparece en la Biblia, pero eso es lo que creen los premilenialistas. Yo lo digo desde mi propia postura, he estudiado mucho el tema del arrebatamiento y realmente arrebatamiento secreto no aparece en ningún lugar de la Biblia. Que los premilenialistas lo vean así y digan que va a haber un arrebatamiento secreto antes de la tribulación o en la mitad, ellos lo que hacen es sacar un versículo y lo sacan de contexto, pero estoy dando una posición desde mi posición escatológica de lo que yo he estudiado. Jesús solamente va a venir una segunda vez y no va a venir parcialmente, ni va a venir primero un momentico y después vuelve. No, Jesús va a venir de una, ¿sí? Así es como la venida de nuestro Señor Jesús. Listo. Apocalipsis revela quiénes serían estos 7 espíritus. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahí no hay de otra, claro, es importante y lo vamos a ver clarificado más adelante. Lo que pasa es que se utiliza el número 7 de completo, pero estamos hablando que es el Espíritu de Dios. Eso es importante tenerlo. Recordemos que el Apocalipsis casi no habla del Espíritu Santo, solamente lo que sí habla es que Juan estaba en el Espíritu, ¿sí? Juan estaba en el Espíritu, pero está hablando del Espíritu Santo completo. Recordemos que aquí Juan, eso también se me pasó, aquí Juan no estaba aquí dormido, no es que todo esto Juan lo vio en sueños, Juan estaba despierto.
Que Dios le permitió ver visiones y muchas cosas, así como le permitió ver a Pedro y le permitió ver a Pablo, pues otra, ¿cierto? Pero Juan aquí estaba despierto. Juan no vio todo esto en un sueño, no, él estaba despierto y lo que vio fue visiones. ¿Listo? Lo que dice Juan Goyeneche, ¿cierto? Que es un término que se utiliza el Espíritu Séptuplo, ¿cierto? Pero está hablando del Espíritu Santo, o sea, en su obra completa. Y recordemos que Apocalipsis tiene mucho simbolismo y es importante que empezamos a entender los símbolos, pero no cometiendo un error que de pronto hay que tener cuidado, no ir a hablar más allá de lo que el símbolo habla, ni quitarle más allá lo que el símbolo dice, porque es que yo he escuchado predicadores, mal por lo general la mayoría premilenialistas, que cogen, por ejemplo, el dragón y dicen, el dragón es este, y entonces son 10 cuernos, y entonces cada cuerno era este, y la pestaña del dragón es este, y la nariz del dragón es este, y la cola del dragón es, o sea, van hasta el punto que cogen al símbolo y le colocan cosas adicionales que no tienen nada que ver. Ahí es donde debemos entender. Recordemos que la palabra tiene muchos símbolos. Recordemos que nosotros como seres humanos somos simbólicos también. Muchas de las cosas que nosotros hablamos tienen mucho simbolismo. Nuestra teología también está llena de símbolos. O si no, mire la cena del Señor, el pan representa la carne de nuestro Señor Jesús, el vino representa la sangre, el bautismo es en agua, también es un simbolismo, el agua representa, ¿cierto?, nuestra regeneración, y solamente el bajar y el ingresar, la mayoría de los signos que nosotros manejamos también están llenos de símbolos, ¿cierto? Recordemos que hay mucho simbolismo, nuestro Señor Jesús también manejó muchas cosas con el fin de que entendamos también que el lenguaje que nosotros manejamos está lleno de muchos símbolos, pero no podemos ir hasta el punto de alegorizar. El alegorizar de una forma desordenada es lo que ha producido muchos errores a lo largo de la historia. Lo que hace el alegorizar es sacar significado fuera del contexto de la palabra. Recordemos que estos símbolos reciben su significado dentro del contexto. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque podemos llegar al punto de alegorizar, y la alegorización sí es lo peor que puede pasar. Por ejemplo, algo común, hoy se alegoriza demasiado. Y entonces la alegorización va muy alejado del simbolismo y de la tipología bíblica. La alegorización es, por ejemplo, yo decir, cuando David estaba peleando contra Goliat, David tenía 5 piedras. Y entonces, una piedra era la esperanza, la otra piedra era el amor, la otra piedra, eso es alegoría. Eso no es ni tipología ni simbolismo, eso es alegoría. Y la alegoría lo que le hace daño a la parte del entendimiento y la interpretación bíblica. ¿Sí? Listo, entonces vamos a ir avanzando. Ahorita miramos bien ese de Isaías 11.2. ¿Qué dice exactamente Isaías 11.2? Miremos ahí. Si tienen preguntas, pregunten, hermano, no hay que preguntar. Igual yo tampoco es que me la sepa todo, ¿cierto? Si me corchan. Sí, pero igual está hablando de la obra del Espíritu Santo, hermanito, ¿cierto? Con el espíritu de sabiduría, está hablando también de todo lo que es la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Listo. Avancemos. Dice, listo. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra hará la alimentación por él. Sí, amén. Está hablando está hablando de esa parte de de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, listo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de lo que dice la pregunta que dice Luis Artunduaga de las 70 semanas, recordemos que Daniel tiene muchas cosas escatológicas. De un momentico acá. Recordemos que, por ejemplo, la mayoría de los premilenialistas se enfocan mucho en las 70 semanas, porque ellos dicen que en la profecía de las 70 semanas falta una semana por cumplirse, y esa semana es la tribulación y todo lo que va a pasar con la venida del anticristo, y ellos dicen que el anticristo va a entrar al templo de Israel construido, y va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epifanes, va a sacrificar un cerdo en el altar de sacrificio, de lo cual es una herejía completa. Por eso es que ellos
ellos ven lo de las 70 semanas. Nosotros, con el grupito que estamos aquí, nosotros también estudiamos las 70 semanas de Daniel. Hay que entender que también esas 70 semanas tienen posturas completamente diferentes, ¿cierto? Vimos que la mayoría de las 70 semanas realmente ya se cumplió y quedó con el juicio de Israel y de Jerusalén, ¿cierto? Y que queda pues un tiempo que es como el tiempo de la iglesia, pero son la mayoría de los premilenialistas son los que dicen que queda faltando una semana. Ni los postmilenialistas ni los amilenialistas ven las 70 semanas de esa forma. Por eso es que los premilenialistas se enfocan mucho en eso y se enfocan en cosas en decir que Israel es el reloj profético, cuando el centro de la Biblia no es Israel, sino que el centro de la Biblia es Jesús. O sea, el problema también de los premilenialistas es que le dan una idolatría al pueblo judío impresionante. Sí, no obstante, no quiere decir que no debamos respetar la historia del pueblo judío y todo eso, pero el pueblo judío en este momento es una nación igual que las otras naciones en las cuales también hay personas que se están salvando dentro de los judíos. Sí, eso lo debemos de entender, pero por lo general los premilenialistas llegan a un punto de una especie de adoración al pueblo judío, hasta el punto de que muchos de ellos, de ese tipo de adoración al pueblo judío, ellos hasta llegan a judaizar su doctrina. Entonces, dentro de muchos de los premilenialistas, muchos de ellos tienen banderas judías. Esta tarde estaba viendo un pastor que estaba dando una conferencia y en toda la sala tenía el menorá, que es el candelabro judío. Muchos, entonces, tienen muchas cosas judaizantes, porque el enfoque de ellos es así. Si hay que entender, recordemos que lo que Dios ha hecho con el pueblo judío es embotarlo en parte, pero hasta el tiempo de Pablo todavía sigue convirtiéndose personas judías al cristianismo. Hay verdaderos judíos que se están convirtiendo al cristianismo en ese tiempo. Dios todavía sigue obrando en ellos, ¿sí? Pero ahora lo que Dios está haciendo es un pueblo tanto de judíos como de gentiles. Eso era lo que Pablo dejó claro. Recordemos en Hechos capítulo 15, que fue el primer concilio, no había esa preeminencia porque muchos judíos se querían mostrar como mejores y que eran una categoría más alta que los cristianos gentiles. Y la discusión entre los diferentes apóstoles y todo eso, que fue grande, dice que fue una discusión grande, ¿cierto? En Hechos capítulo 15, es que tanto judíos y gentiles son por igual. Lo que vale es el nuevo nacimiento y Dios está formando un pueblo de judíos y de gentiles. ¿Listo? Ahora, hay que entender que Dios todavía sigue obrando en los judíos y muchos judíos están llegando a los pies de Cristo con conversiones reales. Pero ahí la que pregunta que dice Luisa es eso, porque los premilenialistas dicen que queda una semana. O sea, ellos dicen que la iglesia es un paréntesis. O sea, ellos hacen ver a la iglesia como si fuera un paréntesis y que después Dios va a seguir obrando con el pueblo judío. Y eso es lo que hace el dispensacionalismo. ¿Qué es lo que dice el dispensacionalismo? Con lo cual yo no estoy de acuerdo y hay muchos escritos reformados. Yo tengo varios libros si en algún momento lo quieren leer con respecto a la forma como hablan en contra del dispensacionalismo. El dispensacionalismo lleva 100 años apenas. Nació en Inglaterra por John Nelson Darby, que él empezó a hablar de esa forma de que Dios tenía un plan con la iglesia, Dios tenía un plan con Israel, y empezó a hablar que Dios tenía diferentes procesos con cada uno de ellos, hasta el punto de que esa teología se volvió muy, muy famosa, y Scofield sacó su Biblia comentada de la Biblia Scofield, se volvió muy famosa, y esa ideología del premilenialismo dispensacionalista, donde se ve la iglesia apartado de Israel y que ven casi a la iglesia como un paréntesis, fue algo que constantemente los reformadores no estaban de acuerdo. La iglesia no es un paréntesis que lleva 2000 años. La iglesia no es un paréntesis, es un pueblo de Dios que Dios está formando de judíos y de gentiles. ¿Listo? Bueno, avancemos. Listo, entonces termina el 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Listo, versículo 9. Dice, una visión del Hijo del Hombre. Ya yo tomo un momentico café. Bueno, para los que no me conocen, ustedes saben que yo sufro mucho de rinitis. Entonces, con este frío, entonces se me alboroto. Entonces, por si algo. Listo. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, hablando, él se está presentando como Juan, el apóstol Juan. Mejor dicho, las personas que sabían Juan, los lectores ya sabían quién era Juan, el apóstol Juan. Y el último apóstol.
aquí también hay algo que hay que entender. Apocalipsis es el último libro y Juan es el último apóstol en existir. Después de Juan, hermanos, no se han levantado más apóstoles. Que hoy se titulen apóstoles es otra cosa. Pero apóstol, el último en morir fue Juan. Y fue el que cerró el canon bíblico. Entonces dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo estaba donde en la isla de Pasmos, sabía que se había desatado un tiempo de persecución. En ese tiempo estaba pronto a reinar Nerón, me parece que era, ahí sí se me escapa, me parece que era Domiciano, se me escapa quién estaba antes de Nerón, dentro de hecho lo tengo bien claro, y había una persecución y pues Juan estaba en una isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios, dice el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el domingo. Entonces, un domingo, que es el día del Señor, Juan estaba en el Espíritu dando a entender que Dios lo que empezó fue a mostrarle visiones y revelaciones y dice, oí detrás de mí una voz como de trompeta y que decía, yo soy el alfa y la omega. Recordemos que el alfa y la omega es la primera y última letra del abecedario griego. Sí, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Quiere decir que escribiría el libro y se lo enviaría directamente a las iglesias, pero igual este libro quedaría para todo el tiempo de la época de la iglesia. Ahí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mire el número 7, cómo se marca tanto en este libro. 7 candeleros que ya va a explicar que ya el propio capítulo explica que son los 7 candeleros, ¿cierto? De oro. Y en medio de las 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es entendido que aquí nuestro Señor Jesús estaba vestido como un sumo sacerdote, ¿cierto? Con un vestido sacerdotal. El cinto en el pecho era símbolo de sacerdocio. No es un cinto en la cintura, sino un cinto en el pecho, ¿cierto? Que habla acerca del sacerdocio. Y ceñido en el pecho con un cinto de oro su cabeza. Mire lo importante de la imagen que me empieza a mostrar Juan, que también empieza a mostrar a nuestro Señor Jesús en su gloria, pero también lo empieza a mostrar como una especie de simbolismo en muchas cosas. Miren esto. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Miren el simbolismo que empieza a ver, o sea, Juan estaba viendo símbolos, estaba viendo imágenes, estaba viendo ilustraciones, estaba viendo figuras. Y dice, y en la mano de nuestro Señor Jesús, dice Jesús, tenía a su diestra 7 estrellas y dice, y de su boca, hágase la idea, la imagen, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Miren la imagen. O sea, era una ilustración donde estaban dando a entender lo que él estaba viendo. En la mano estaban las 7 estrellas, estaba saliendo de su boca una espada de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿cierto? Está hablando acerca de la palabra de Dios, ¿cierto? Con respecto, y está hablando de la iglesia y está hablando de los pastores. Recordemos que la iglesia es sumamente importante. Hoy se le está dando poca importancia a la iglesia. Hay personas que dicen que son cristianos, pero no se congregan. Hay personas que, yo conozco personas que tienen un entendimiento bíblico, pero no tienen valor de la iglesia, sabiendo que nuestro Señor Jesús tenía valor y todo el tiempo estaba hablando de la iglesia, de los hermanos. Un verdadero creyente debe apreciar la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la comunidad de los creyentes. Me preocupa cuando muchas personas dicen que son cristianos y nunca se congregan. Mira el valor, Jesús murió por la iglesia. La mayoría de los hombres devotos a lo largo de la historia tenían valor por la iglesia. Entonces empieza a hablar. Dice, cuando le vi, caí. Dice, tenía su diestra 7 estrellas. Bueno, ya va a explicar qué es eso. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, ¿cierto? Hablando de la parte de lo que tiene que ver en la vida de la humanidad, ¿cierto? Él es el primero y el último, hablando también de la eternidad de nuestro Señor Jesús y hablando también de que todo está contenido en él. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo yo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ya dando a entender de lo que hemos hablado
antes de que nuestro Señor Jesús vivió una vida perfecta, que nuestro Señor Jesús cumplió la parte positiva y negativa de la ley. Hablando de la positiva, es que nuestro Señor Jesús vivió perfectamente lo que exigía el Padre, pero a la vez murió por los pecadores, dando a entender que cualquiera que no guardara la ley debía morir irremisiblemente, como dice la palabra. Por tal motivo sabemos que nuestro Señor Jesús venció la muerte no lo puede retener en la parte mesiánica como Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre. Por eso da la imagen de que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, porque los que somos seguidores de nuestro Señor Jesús, los que hemos nacido de nuevo, ya el poder de la muerte no, o sea, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, dando a entender del pecado. Nosotros vamos a morir físicamente, pero no vemos la muerte como la ve el mundo, porque nuestra muerte es un paso a la vida eterna, un paso a la muerte eterna. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, aquí, este versículo 19 también es un versículo en lo cual se enfocan mucho los amilenialistas y también los premilenialistas, porque dice, a pesar de que en los primeros versículos dice que las cosas que van a suceder pronto, pero también en el versículo 17 dice las cosas que van a suceder después de estas. Quiere decir que para los amilenialistas y los premilenialistas, comparándolo con el postmilenialismo, decimos que aparte de que hay algo que era para las iglesias en ese tiempo, también Jesús le reveló al apóstol Juan algo que vendría después de eso en un tiempo indefinido e indeterminado. Entonces dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dice el misterio, y empieza aquí el versículo 20, explica lo de las estrellas, lo de los ángeles, ¿sí? Dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, muchos podrían decir, entonces cada iglesia tiene un ángel. No, realmente está hablando de liderazgo dentro de la iglesia. Y todo está hablando de que el Señor Jesús, sí, sabemos que tiene, hablando del control, tanto las iglesias como su liderazgo. Es Dios quien coloca pastores en las iglesias, es Dios quien levanta hombres con llamados para sus iglesias. Entonces aquí está hablando de que, mira el simbolismo, como también aquí empieza a explicar qué es, cómo está lleno de símbolos y de imágenes. Él dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. No está hablando aquí, estos ángeles sí se está enfocando son a pastores. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, el postmilenialista podía decir solamente era para esa época. Pero tanto el milenialismo como el premilenialismo nos enfocamos que es las iglesias de todas las generaciones y los líderes de las iglesias de todas las generaciones que están bajo el control del Señor Jesús. Listo. Como les dije, íbamos a pasar más o menos entre 45 minutos a 1 hora estudiando este tema de Apocalipsis. Hoy vimos el capítulo 1. Vamos a seguir cada semana mirando a ver si podemos avanzar cada capítulo, si no, lo que más podamos avanzar. Igual está la introducción. ¿Qué opinan de todo esto que vimos? Y preguntas. Si pueden escribir, ¿qué opinan de todo esto? De las 3 posturas que hablamos. Yo digo que para entender Apocalipsis se debe tener un entendimiento de los diferentes temas escatológicos de la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros las posturas escatológicas no pueden depender solo de Apocalipsis. De hecho, al premilenialismo le hacen esa crítica, que el premilenialismo solamente depende de Apocalipsis y que su escatología no concuerda en muchas ocasiones, ni con la que dijo Pablo, ni con la que dijo Pedro, porque ellos son Apocalipsis dependientes. Toda la postura, ahí es una crítica que hacen muchos teólogos, toda la postura del premilenialismo solamente depende de Apocalipsis. Y que tiene las 70 semanas de Daniel, sí, pero depende de Apocalipsis. La diferencia del posmilenialismo y el milenialismo es que vemos la escatología desde Génesis a Apocalipsis, cómo se va revelando y cómo se va hablando. Es necesario entender Apocalipsis, claro, entender Daniel, Isaías, también habla muchas cosas, pero el problema es que el premilenialismo siguió con la ideología escatológica judía. Por eso es que el premilenialismo va muy de la mano con los judíos y por eso es que hay muchos presidentes que tienen consejeros premilenialistas que los que están haciendo es que pasan sus embajadas a Jerusalén porque es que tienen la misma idea judía.
¿Qué creían los judíos? Los judíos en el tiempo de Jesús creían que Jesús tenía que venir a establecer un reino físico donde Jerusalén fuera la capital mundial del planeta Tierra. De hecho, cuando el Señor Jesús vino, eso era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban y los apóstoles preguntaron, Señor, ¿tú vienes? Hasta Juan el Bautista, él mismo le preguntó a Jesús, porque Juan el Bautista esperaba que Jesús lo sacara de la cárcel. Por eso le mandó a preguntar si realmente era el que estaban esperando, porque ellos tenían una idea escatológica que el Mesías llegaría a establecer su reino, a liberarlo del dominio romano y que Jerusalén se convirtiera en la capital mundial. Y no sucedió así. Por eso es que Judas se decepcionó de Jesús y muchas personas no entendieron eso y no entendieron que primero Jesús vino a tratar con el pecado de la humanidad y vino a morir por lo que realmente los esclavizaba. Se enfocaban mucho en lo físico y no entendían que la verdadero mal del hombre era la esclavitud del pecado. Y eso pasó. Los judíos creían en eso. Y el premilenialismo tiene la misma idea que se llama la misma idea sionista. ¿Cuál es la idea sionista? Que los judíos en este tiempo también esperan que en algún momento Israel se convierta en la capital mundial del mundo. Eso es lo que esperan los premilenialistas. ¿Listo? De pronto los amilenialistas y postmilenialistas tienen un punto completamente diferente con respecto a eso, porque vemos que Jesús ya está reinando en este tiempo y ya reina sobre el mundo y ya reina sobre su iglesia y tiene control de las naciones. Y sabemos que va a pasar después de que el Señor Jesús venga directamente a la eternidad. Preguntas, aportes, dudas, lo que quieran decir, bien puedan, con respecto a este capítulo 1. ¿No tienen ninguna duda o aportes? Pastor, pues yo veo que pues yo ya he visto muchas cosas de Apocalipsis, pero esto que el pastor está enseñando es algo a grosso modo, porque un estudio de Apocalipsis es No, un claro. estudio muy profundo. Esto tiene mucho tema. Hay que ver mucha concordancia también con respecto a cada versículo que viene, porque yo le decía de las tres bendiciones, hay mucho tema, pero a grosso modo, pues no, yo entiendo bien eso, gracias a Dios. Sí, no, la cosa es que entendamos el propósito que estamos haciendo eso. No estamos haciendo un estudio profundo, porque para hacer un estudio profundo me enfocaría solamente desde la postura, que en algún momento lo vamos a hacer los domingos. Aquí lo que estamos mirando así generalmente es cómo se ven las tres posturas en cada capítulo de Apocalipsis con el fin que nos pueda quedar claro. Pero yo no estoy haciendo una profundización, porque si yo estuviera haciendo una profundización de Apocalipsis, de las tres posturas, eso sería muy complejo. Yo lo que estoy haciendo es algo general, tratando de mostrar a medida que vayamos avanzando, poco a poco, sin profundizar mucho, qué es lo que realmente quiere decir y cómo se ven desde las tres posturas. Porque un estudio de Apocalipsis serio y profundo duraría hasta un año, ¿cierto? Como lo vemos nosotros expositivamente, que en algún momento lo haremos con la iglesia. Ustedes saben que predicamos expositivamente, avanzando de a porciones de versículos, pero este estudio que estamos haciendo, como lo hemos venido haciendo, muy parecido en las diferentes escatologías, viendo versículo por versículo, pero no deteniéndonos, profundizando, sino mirando cómo se ven las tres posturas, es lo que estamos haciendo. Igual las preguntas que salgan. Esta es apenas la introducción. El capítulo 1 es como una introducción. Apenas vayamos avanzando del capítulo 2 en adelante, van a surgir muchas dudas y vamos a profundizar mucho más con muchos temas. Eso sí, yo lo que siempre digo, no se dejen llevar por el sensacionalismo. Es importante entender que me preocupa, yo ya he escuchado a pastores hasta de Pereira diciendo que este virus es porque ya el anticristo está a la puerta. Eso no es así. Eso no es así. ¿Sí? No es la primera vez que la humanidad pasa una pandemia, que es en el tiempo del Señor. Probablemente cuando el Señor quiera aparecer, ¿cierto? El anticristo, yo sí creo en un anticristo físico, pero no nos podemos dejar engañar porque es que sabemos que es la primera pandemia tan global, pero a lo largo de la historia han aparecido muchas otras, hasta mucho peores. No sabemos esto hasta cuándo va a llegar, pero se han tenido unas más agresivas. Recordemos que la peste negra duró 7 años.
Y el SARS duró 2 años, nosotros apenas vamos 5 meses o más o menos. Sí, pero la peste negra duró 7 años. Entonces, son cosas secuenciales en la historia. Guerras, rumores de guerra, terremotos. No sabemos en qué momento nuestro Señor Jesús va a venir, solamente debemos velar y orar. Lo que sí no se puede dejar llevar al creyente es meter miedo y dejarse llevar por sensacionalismo y que ya, y mira, yo he visto en internet, y que la marca de la bestia ya está lista, y que Bill Gates ya tiene un chip donde todas las personas tienen que estar colocadas en la mano. Miren, ustedes conocieran de los estudios que uno hace de escatologías, por lo general son los premilenialistas que siempre van a eso. Lamentablemente, el premilenialismo lleva a mucha especulación. Por lo general, el milenialismo y el posmilenialismo son más mesurados en esos temas, pero el premilenialismo lleva a mucha especulación. Y son los premilenialistas de los que han dicho a lo largo de la historia que no, que la marca de la bestia era el triple W, que la marca de la bestia era la tarjeta de crédito. O sea, ¿cuántas marcas de la bestia han tenido? Hasta que se cuadre bien lo del chip en la mano y después va a salir otra cosa. Eso es sensacionalismo. Eso es especulaciones. ¿Qué es lo que pasa con el premilenialismo? ¿Cierto? Pues yo sé que aquí hay muchos que están acá que tienen trasfondo premilenialista y yo lo que quiero es que llevemos a reflexionar. Yo lo fui muchos años, por 15 años, fue premilenialista. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría, o sea, hay mucho premilenialismo dentro de la iglesia protestante, aún hombres muy serios son premilenialistas, pero hay algo en común también, es que muchas sectas también son premilenialistas. Muchas sectas. Los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos también creen en un premilenialismo, en un milenio después de la venida de Jesús. ¿Qué pasa con eso? Como el premilenialismo lleva muchas especulaciones a lo largo de la historia, la mayoría de los movimientos premilenialistas han llevado a decir, nuestro Señor Jesús viene en tal fecha, el Señor Jesús viene en tal fecha, han llevado a especulaciones y a errores muy grandes. Muchos de esos que dicen, el Señor Jesús viene en tal fecha, por lo general han sido premilenialistas, o que llevan, o lo que se conoce a lo largo de la historia, muchos que han llevado a matar personas o a que todo se tenga un suicidio colectivo, han sido premilenialistas. Porque el premilenialismo lleva a mucha especulación y llevan a muchas cosas que hacen a las personas caer en errores. Mire, lamentablemente, pues yo les voy a decir algo acá. 2 errores que yo he visto, por ejemplo, en Armando Alducin y en David Diamond. Dentro de los círculos, yo pertenezco pues a diferentes foros reformados. Uno de los errores que más grande que cometió Armando Alducin es haber dicho que Jesús viene en un septiembre. Eso no se perdonó. O sea, mire la especulación que dijo. Por ahí Armando Alducin dijo Jesús viene en un septiembre y después le tocó salir a rectificar y él dijo, no, en cualquier septiembre, pero va a venir. Y eso es especulación. Y mire ese error, no. David Ayamón, en una de sus conferencias hace muchos años, dijo que una generación duraba 70 años. Mire, yo he escuchado ese tema de la generación de 70 años por montones, y que hay que mirar a la higuera, y que cuando la higuera florezca, y que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces dijeron, listo. Entonces, el pueblo judío se volvió a formar en 1948. Entonces, antes de que pase 70 años, el Señor Jesús vino. Ya llevamos más de 70 años desde la fundación del pueblo judío, o sea, desde que le permitió volver a su tierra. Y eso yo lo escuché en una conferencia de David Diamond, hablando. Eso, mire la especulación a la que lleva el premilenialismo. Este es el problema, por lo que yo creo que hay bastantes cosas con el premilenialismo, porque lleva mucha especulación. Y entonces, mire pues con lo que una vez dijeron, y entonces cuando inició la Unión Europea es la formación del Imperio Romano antiguo. Y ahora estamos viendo que la Unión Europea se está desfragmentando. Inglaterra ya no ya salió con esto del Brexit, hay otras naciones europeas que están empezando a salir. Especulaciones, ese es el problema del premilenialismo, las especulaciones, que por lo general han sido bastantes especulaciones y han generado bastantes errores a lo largo de la historia. ¿Listo? Es más, mira, por ahí escuchan estos días a alguien, no me acuerdo qué teólogo era que es premilenialista, que él decía
En la palabra no aparece Estados Unidos. Estados Unidos tiene que salir de escena para que se le dé relevancia a Europa. Entonces, probablemente esta pandemia y como los estadounidenses están haciendo todo lo que está pasando, va a hacer que Estados Unidos desaparezca del liderazgo mundial. Eso es especulación, hermanos. ¿Sí ven lo que pasa? Que es que uno no puede hablar más allá de lo que la Biblia habla, porque la especulación lleva a confusiones. Mire, yo que llevo tantos años escuchando escatología premilenialista, yo he escuchado especulaciones de todo tipo, pero de todo tipo, y cosas que ya no se pueden ni cumplir tampoco. Un montón de cosas han especulado. ¿Listo? ¿Preguntas? Oramos. Aprovechen, aprovechen. Yo no me las sé todas, hermano, pero son temas que yo he estudiado mucho. ¿Sí? Listo, entonces oremos. Ya que no tienen preguntas o dudas, imagino que a medida que se vaya avanzando se van a tener más dudas y más cosas sobre estos temas. Listo, entonces vamos a orar. Bueno, pues antes de orar, ¿qué opinan de esto? Así como estamos tratando